MTP Noticias, 5 palabras, una respuesta. Tenemos siempre invitados e invitadas que nos ayudan a abrirnos el panorama, pero sobre todo con conocimiento, con experiencia. Y hoy nos acompaña una gran invitada, quien en su haber pues tiene muchísima capacitación, preparación, pero sobre todo tiene mucha experiencia. La doctora Diana Paola Granados Madrigal es quien nos acompaña, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, también maestra en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, también candidata a doctora por el INACIPE o Instituto Nacional de Ciencias Penales. En su haber ha fungido también como perita en análisis de contexto, un tema importante propuesta por el Estado mexicano ante la Corte Interamericana. También en la Universidad de San Carlos en Guatemala es docente, en INACIPE, también en INEPA, en Centro de Estudios de Posgrado, obviamente también, en la Universidad Abierta a Distancia de México, pero primordialmente se ha desarrollado en temas que hoy queremos rescatar, como es el tema de perspectiva de género, política criminológica, criminología, derechos humanos, victimología, entre muchísimos otros, y sobre todo proceso penal acusatorio. También ha participado con diversos artículos, coautora de la Ley Nacional de Ejecución Penal anotada por Porrúa también, autora también de diversos artículos, también sido diseñadora en las asignaturas de victimología, política criminal, también ha colaborado en grupos multidisciplinarios de INCAI y ha colaborado también en el Instituto de Estudios de Proceso Penal Acusatorio en la elaboración del entonces código o proyecto del Código Procesal Penal. Entre muchísimas cuestiones que me iría aquí, demasiado tiempo de hablar, pero quiero aprovechar el tiempo porque se han desatado muchísimos comentarios sobre cosas que han sucedido en la sociedad y aprovechando a la experta que tenemos el día de hoy, nos gustaría preguntar, doctora, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una visión científica, política, analítica que se orienta precisamente a analizar las ventajas o desventajas que tenemos en una sociedad por el hecho de que se nos perciba como hombres y mujeres. Y aquí quiero subrayar la palabra percepción porque implica toda una serie de expectativas a partir de los sistemas sexo-género. De manera personal, la perspectiva de género también se vuelve un estilo de vida en el que buscamos precisamente analizar la manera en cómo nos han enseñado a relacionarnos de manera jerárquica y que muchas veces impide que veamos estos ejercicios de violencia estructural. Por eso es fundamental cuando hacemos estos análisis y sobre todo le agradezco mucho, doctora, que haga esta pregunta, porque el problema que tenemos en la actualidad en materia de derechos humanos, de acceso a la justicia, tiene que ver con estas percepciones que surgen a partir de los sistemas sexogénero. Y por ello es fundamental el abordaje de entender que esta visión que tenemos a partir de la perspectiva de género es una visión científica, analítica, que trae toda una metodología detrás y que no es lo contrario al machismo, porque muchas veces se habla de que es lo contrario a todas estas visiones misóginas y la realidad es que no, hay toda una construcción científica, analítica, que nos lleva incluso a ver el papel político que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia. Y justo nos refieres a algo bien importante. La perspectiva de género no es contrario al machismo, ni siquiera tampoco, o contrario a lo masculino, ni contrario a lo femenino, ni nada de eso. Y eso me parece importante que lo retomes, apreciada doctora, con tu capacidad, con tu conocimiento, porque muchas veces se dibuja la percepción en la sociedad de qué es eso, ¿no? Y eso bien lo retomo de tus palabras de percepciones. Y hablando de percepciones, apreciada doctora, ¿cuál consideras que es la percepción actual que tiene la sociedad en México sobre este tema? Bueno, de entrada hay mucha ignorancia al respecto y hay que entender que el sistema patriarcal también cuando
en un momento dado siente estos cuestionamientos que se hacen desde los feminismos, porque no hay que referirnos a un solo feminismo, sino a la diversidad, en los trabajos que se han hecho desde este lugar en el que las mujeres estamos en desventaja, lleva a una profunda reflexión en el que la manera de enfrentar estos argumentos tan reflexivos, tan pensados, tan estudiados, es desprestigiando. Y de ahí vemos que se habla de feminazis, se habla de que se quiere destruir con las figuras de la familia tradicional. Y digo, ojalá, de verdad, ojalá los nazis tuvieran esta visión de las feministas, porque el feminismo no ha matado a nadie, el machismo sí mata. La construcción de familias desde este sistema patriarcal también nos lleva a que se genere violencia y se normalicen estos procesos. Entonces yo en la actualidad veo muchos ataques desde la ignorancia, veo una falta de tolerancia y sobre todo desinformación que sería fundamental que volvamos a retomar en este sentido. Y hablando justo de esta percepción de la, pues, ciudadanía, de la sociedad, eh, ¿cuál consideras, tú hablabas hace unos momentos en una respuesta sobre la violencia estructural, ¿no? El impacto de la violencia estructural también en este tema. Eh, eh, ¿Crees que hemos avanzado en ir eliminando este tema? Obviamente es un tema que se tiene que ir atacando con diversos aspectos, diversas instituciones, pero ¿cuál consideras que hay avances en esta eliminación de la violencia estructural? ¿Seguimos estancados? ¿Qué opinión te merece, apreciada doctora? Bueno, sí, al menos se ha visibilizado. Ya tenemos esta posibilidad y lo vemos a lo largo del tiempo que si vemos la temporalidad de los diversos documentos que empiezan a hablar de violencia, violencia de género y violencia hacia las mujeres son muy recientes, pero sí veo un avance significativo, sobre todo en las nuevas generaciones, que ya hacen muchos cuestionamientos en este sentido. Y por ello es fundamental el abordaje que se realiza para poder entender que son las formas más lesivas de violencia, porque se normalizan o permean en la cotidianidad, lo que lleva en que en un momento dado no se tome conciencia ni de quien la recibe ni de quien la ejerce, el considerar que somos partícipes de estos ejercicios de violencia. Y también dentro de esto que nos has comentado, hablar de un trabajo fundamental que tú haces, entre otras cosas, haces muchísimas, como ser docente, ser investigadora, etcétera. Pero hay un tema bien importante que me gustaría mencionarlo acerca del análisis de contexto, el análisis de contexto. Sobre este tema que nos has mencionado, del cual también pues tú has participado como una propuesta del Estado mexicano. Me parece importante ese papel porque pensamos que hay muchas periciales y que con eso ya robustecimos un caso para la solución y no es así, porque es un hemisferio o una idea muy cuadrada, ¿no? Y me parece importante lo que tú haces, apreciada doctora, desde el análisis del contexto, porque pues tiene que ver también con esto que hemos estado hablando, ¿no? Eh, eh, Cuéntanos, apreciada doctora, ¿cuál ha sido el papel de las peritas como tú en este análisis de contexto? Bueno, es fundamental y la verdad es que el camino que llevamos recorridos nos permite tener una visión, vislumbrar todos los elementos que hay que tomar en consideración al momento de hacer una intervención del análisis de contexto. La entrada no puede concebirse el que tengamos una obligación convencional como Estado mexicano de aplicar toda esta doctrina en materia de derechos humanos sin que nos auxiliemos de los aportes que nos hacen los estudios de género y sobre todo también de los aportes de la victimología. El análisis de contexto nos lleva precisamente a analizar
estas condiciones objetivas de una persona que en relación a otra puede obstaculizarle o puede dificultarle el acceso a un derecho o el acceso a un servicio. Por eso es fundamental este análisis de contexto e inclusive la misma Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en sus diversos protocolos que tiene al respecto de cómo aplicar estos estándares que las mismas sentencias de la Corte Interamericana nos han propuesto al Estado mexicano. E inclusive las mismas recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos de la COCEDAW, ya sea de manera general o específica, en cómo se está llevando a cabo todas estas políticas públicas con el propósito de erradicar la violencia hacia las mujeres. Y para ello, pues podemos tener de referencia las recomendaciones 12, 19, 21 y 35 en particular, que precisamente se retoman, por ejemplo, en los casos del campo algodonero, de Inés Fernández Ortega, de Valentina Cantú, de Digna Ochoa y de las mujeres de Atenco, ¿no? Por nombrar otra. Pero el análisis de contexto es vital y el abordaje de esta violencia de género se tiene que hacer desde diferentes áreas de conocimiento. El pretender resolverla exclusivamente desde un área ya nos habla de una deficiencia en estas políticas públicas. El problema real que se tiene en la generación de estas políticas es que muchas veces no tienen esta visión de perspectiva de género quien la implementa, perdón, quien la diseña, quien la implementa y en un momento dado quien hace la evaluación. Ese es el problema real cuando generamos estas políticas públicas que tendríamos que llevar a este análisis de contexto, pero va de la mano forzosamente el análisis de contexto para poder en un momento dado identificar una violación sistemática de derechos humanos, los obstáculos que tienen las personas por sus condiciones objetivas para poder garantizarles el acceso humano al derecho a la justicia. Y como nos has mencionado, el análisis de contexto que debe hacerse de ya, no como una cuestión de opcional, ¿no? Lo comento porque muchas investigaciones se van nada más con una línea, ¿no? Como nos comentabas, y se deja fuera el análisis de contexto. Y para eso tenemos que apoyarnos también de expertas, de expertos. Obviamente no podemos ser todólogos, no podemos ser todólogas. Y lo comento porque ahí viene precisamente el papel de los peritos especializados en género, ¿no? Porque decimos, siempre atacamos, ah, sí, y eso es real, ¿no? Es cierto, es una obligación del Estado, es una obligación de las instituciones, pero también ¿qué pasa con los que están investigando? Es decir, los peritos encargados, porque el MP ordena, sí, pero ordena, se realicen ciertos actos de investigación, pero ¿a quién se lo ordena? A un perito que no tiene esta experticia, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que si gire las instrucciones de investigación quizá con este enfoque, pero quien la ejecuta no tiene pues esa capacitación? En ese sentido, apreciada doctora, eh, ¿crees que nuestros peritos están con este compromiso de aplicar la perspectiva de género? Obviamente hay muchos aspectos que considerar, no podemos hacerlo en una visión solamente directa, pero ¿crees que sí hay más peritos especializados en perspectiva de género? Vamos construyendo. Los vamos construyendo, ya me ha tocado a mí capacitar a algunas compañeras, compañeros peritos en ese sentido, y también hay una percepción errónea cuando uno les dice que apliquen perspectiva de género a sus intervenciones, porque piensan en algunos casos, no digo que en todos, que uno quiere decirles cómo llevar a cabo su experticia. Y no va por ahí, sino la manera en cómo interactúan con las personas usuarias. Ese es donde hay que aplicar esta perspectiva de género, que como personas servidoras públicas
están obligados a aplicar en términos del artículo primero constitucional que les otorga esa calidad de garantes de derechos humanos. O sea, aquí también ya no es una opción, sino es parte de esa obligación, pero el mensaje que se les transmite de qué consiste esta obligación es erróneo, porque se habla, es que nos quieren venir a decir cómo aplicar mi arte, oficio, ciencia, y no va por ahí, sino qué debo tener en cuenta al momento de intervenir con personas usuarias que atendiendo a principios que recogemos, por ejemplo, en la ley de víctimas, como es el de máxima protección, el de progresividad, el de enfoque diferencial y especializado, que es fundamental para aplicar con las víctimas, lo que tengo que analizar a partir de algo que manejamos en derechos humanos que se llama dogmática de la ponderación es qué condiciones tiene esta persona que en un momento dado pudiera ser objeto de una revictimización por el trato que yo le estoy dando. O sea, vamos a un ejemplo muy simple. Tenemos el caso de un robo en un transporte público con violencia. Podríamos decir todas las víctimas son objeto de ese robo e inclusive violación, las mujeres. Pero no puedo tratar de la misma manera a una víctima de 15 años que a una de 30, que a una eh, persona ya de la tercera edad. ¿Por qué? Porque sus condiciones objetivas son diferentes. Aquí la prueba idónea para poder determinar la violación, pues es la prueba ginecológica, la que me hace el médico forense. Pero habría que analizar, atendiendo a las condiciones objetivas de cada persona, de si realmente este procedimiento, que es el habitual, es el adecuado para evitar un proceso de revictimización y generar mayor daño. Entonces, eso es lo único que se modifica, el que podamos aplicar estos enfoques diferenciales y especializados con el objeto de no revictimizar y sobre todo que se concrete algo que se le atribuye a las personas servidoras públicas, que es la violencia institucional. Ese es el punto medular, pero la manera en cómo se ha transmitido el mensaje a nuestras compañeras, compañeros peritos, para mí ha sido erróneo en muchas circunstancias del caso. Porque en los casos que yo he tenido oportunidad de capacitarlos y les explico esto, lo entienden perfectamente. Incluso figuras como el consentimiento informado, que precisamente como una herramienta para empoderar a las víctimas de que tengan el control de la situación, se les informe en qué consisten los procedimientos, qué se va a utilizar, por qué la necesidad de ello, y que en un momento dado la víctima tiene la posibilidad de negarse, de decir, no quiero que se lleve, pero ya entiende cuáles son las consecuencias en un momento dado de la toma de decisiones. Pero no es lo mismo que se tomen estas decisiones de manera informada a que la persona esté en una completa incertidumbre en este sentido. Entonces, sí veo cada vez más compañeras, compañeros peritos que están buscando capacitarse en esto. Para mí ha sido muy grato en algunos cursos que he dado en el INACIPE relativos a la integración y protocolos de actuación, que cada vez tengo más peritas y peritos inscritos en esos cursos. Y hablando justo entre el papel del perito, el papel que se realiza en este análisis de contexto también por diversos especialistas, pero sobre todo hablando de la perspectiva de género, voy justamente a este tema. ¿Cómo o cuál sería la importancia de aplicar justo esta perspectiva de género en una investigación? Porque hablamos ahorita nada más de un tema que fue la intervención pericial, ¿no? En algunos aspectos. Pero, ¿cuál consideras tú que es la importancia de la perspectiva de género desde lo que tú, pues obviamente ampliamente has trabajado y estudiado? Bueno, para mí es fundamental. O sea, no concibo que en el servicio público o en general en nuestra vida cotidiana no apliquemos esta perspectiva de género. Pero vamos a dejarlo en el servicio público donde existe este mandato que es incuestionable. La perspectiva va a garantizar
que en un momento dado garantice ese derecho humano al acceso a la justicia y que se logren los fines, en este caso, del proceso penal acusatorio, de una justicia de carácter restaurativo. El problema es que tenemos o partimos de la igualdad simple, es decir, el que se nos perciba todas las personas con las mismas características. Y un poco es el cuestionamiento del artículo 4 constitucional que habla de que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Pero la realidad es de que cuando partes de que todas las personas somos iguales, no alcanzas a ver estas diferencias que pueden en un momento dado obstaculizarte el acceso a un derecho a un servicio, lo que lleva a que no podamos aplicar la equidad. La equidad nos va a permitir identificar estas diferencias. Partimos o tendríamos que construir este principio de igualdad sustantiva, que ya viene en la ley de igualdad para hombres y mujeres, en el que partimos de que todas las personas somos diferentes, pero tenemos el mismo valor como personas, que es algo completamente distinto a las concepciones actuales. Y el que podamos en un momento dado aterrizar todo esto va a ser a partir de esta perspectiva de género, porque esta perspectiva nos va a llevar a analizar estas diferencias que en un momento dado pueden dificultar el acceso a la justicia. Y por eso es fundamental, porque es inclusive una obligación que tenemos en políticas públicas para poder entender qué es lo más urgente y necesario, porque muchas veces se nos da a todos lo mismo cuando no lo requerimos. Es como si de pronto dijeran, a ver, todos tenemos su derecho a un par de zapatos y a todas las personas nos dan... Hace unos momentos nos compartía un ejemplo bien importante acerca de la igualdad y la equidad, ¿no? Nos mencionaba un poquito acerca de los zapatos, ¿no? ¿Nos puede compartir nuevamente este ejemplo, por favor? Sí, bueno, hablábamos de la perspectiva de género, lo importante que es aplicarla, porque aparte de que es un mandato convencional que viene en el artículo primero, hay que entender que esta perspectiva de género permite identificar estas diferencias, estas condiciones objetivas que en un momento dado pueden dificultar o obstaculizar el acceso a un derecho y a un servicio. Y la perspectiva de género es innegable su aplicación al momento de hacer el análisis, incluso desde los fines del proceso penal acusatorio, que es aplicar una justicia de corte restaurativo y superar esta justicia de corte retributivo que es tan característica de los sistemas tradicionales y mixtos. Y por ello es que lo importante de evaluar la perspectiva de género es que nos va a permitir lograr lo que la misma ley de igualdad entre hombres y mujeres denomina igualdad sustantiva, que parte de estas diferencias, de entender que todas las personas somos diferentes, pero tenemos el mismo valor como personas. Y el partir de la diferencia nos lleva a evitar la discriminación, que son los elementos que la misma Suprema Corte de Justicia considera que tenemos que analizar para garantizar los elementos para juzgar con una perspectiva de género. Estos protocolos que ha emitido la Corte, estos criterios, nos permiten establecer las premisas que tendrían que tener todas las personas servidoras públicas de, con mi actuar, realmente estoy garantizando esa igualdad y no estoy discriminando, porque se puede discriminar en vía directa o indirecta y estos enfoques permiten que yo vea las situaciones de desventaja y que pueda hacer los ajustes razonables de procedimiento para tratar de igualar la balanza y que las personas involucradas puedan acceder a estos derechos, a estos servicios en condiciones más equitativas. La equidad es el instrumento que nos va a permitir lograr esta igualdad sustantiva. Entonces, no se puede concebir ninguna acción en el servicio público sin la aplicación de estas perspectivas.
Y bien, no solo nos abordó la doctora de perspectiva de género, también ya nos habló de igualdad, nos habló de muchísimos conceptos, ejes temáticos importantes en la labor que realizamos todas y todos. Y el tiempo se nos ha agotado, apreciada doctora, no sin antes agradecerte tu presencia en este tu espacio, 5 palabras, una respuesta, deseando que no sea la primera ni la última ocasión, sino al contrario nos pueda seguir acompañando en otra oportunidad. Y nos gustaría, pues, en este caso, nos compartieras, vamos ahí a dejar en la página, pues, obviamente, la información sobre nuestra invitada para que la sigan en los diversos artículos que ha publicado, en los trabajos que ha desarrollado y sobre todo, pues, no sé si tengas algunas palabras sobre este tenor para despedirte de el público de MTP Noticias. No, pues agradecerte, querida Keren, por la invitación, por la distinción y sobre todo la oportunidad de poder charlar e intercambiar algunos puntos relevantes que, como tú bien indicas, son ejes temáticos amplísimos que nos llevaría mucho tiempo hablar de manera muy especial cada uno de ellos, pero sobre todo el poder vislumbrar que cada vez hay más personas que estamos convencidas de que aplicar la perspectiva de género nos cambia la vida. El género como tal, la determinación, la imposición de género, no permite el pleno desarrollo de la persona humana. Entonces, dense la oportunidad de liberarse de muchas de estas expectativas que nos han sido asignadas y sobre todo reconocer el valor que tienen como personas y que también sean capaces de reconocérselo a las otras personas. Muchas gracias por la oportunidad, doctora Keren. Al contrario, un gusto. Esto fue 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias, MTP Noticias. Nos vemos en la siguiente emisión.